El aire del diminuto apartamento pesaba, cargado con el olor a estofado del día anterior y una desesperación silenciosa. Marcos, con sus 35 años que se sentían como 50, estaba sentado en el suelo frío de la cocina, la espalda apoyada contra los armarios gastados, un dolor sordo, un recuerdo constante del andamio que se vino abajo, le recorría la columna vertebral. Sus manos, antes fuertes y cubiertas de callos por el trabajo en la construcción, ahora temblaban ligeramente mientras sostenían el papel. No era un papel cualquiera, era el aviso de desahucio. Las letras negras y formales bailaban ante sus ojos. 3 días. 3 días. La frase resonaba en el silencio como el martillo de un juez. Sintió una náusea agria subirle por la garganta. La vida de su esposa, arrebatada por una enfermedad que se bebió sus ahorros, y ahora su propio cuerpo, traicionado por un accidente, lo habían dejado aquí, en el borde mismo del abismo, con la única responsabilidad de proteger a su pequeña. Extendió sobre la mesa raída las últimas posesiones de valor que le quedaban. Los billetes, arrugados y cansados, sumaban una cifra que se sentía como una burla. 400 euros. Era todo lo que se interponía entre él y la calle. Vació sus bolsillos, añadiendo unas pocas monedas que tintinearon con un sonido metálico y triste sobre la madera. Abrió la nevera por instinto, solo para ser recibido por la misma luz pálida y el vacío desolador. Un cartón de leche a medio terminar, una cebolla solitaria. Su estómago protestó con un gruñido hueco, un dolor que ya se había vuelto familiar, pero el hambre de su hija, Maya, era un tormento diferente, una cuchilla que le retorcía las entrañas. Se sentía fracasado. Cada decisión, cada intento fallido de encontrar un trabajo que su espalda pudiera soportar, lo había conducido a este preciso instante. La culpa era un peso aplastante, mucho más pesado que cualquier viga de acero que hubiera cargado en su vida anterior, la vida antes de que todo se derrumbara. Desde la cocina podía oír la respiración suave y acompasada de Maya. Se levantó, ignorando el pinchazo de protesta de su espalda, y caminó de puntillas hasta la pequeña alcoba que servía de dormitorio. Allí, acurrucada bajo una manta fina, dormía su hija de 7 años. Su rostro, enmarcado por un cabello oscuro y revuelto, era un oasis de paz en medio del caos que era su vida. Una lágrima silenciosa y caliente rodó por la mejilla de Marcos. Ella era la réplica exacta de su madre, un recordatorio constante y doloroso de todo lo que había perdido, pero también la única razón que lo impulsaba a seguir respirando. Por ella había luchado contra las facturas médicas. Por ella había soportado la humillación de pedir ayuda. Y por ella, ahora, sentía un terror tan profundo y helado que amenazaba con paralizarlo. La idea de que su coche destartalado se convirtiera en el único techo sobre la cabeza de esa niña inocente era una pesadilla de la que no podía despertar. El frío no era solo del suelo, le calaba los huesos. Su mirada se posó en una fotografía descolorida sobre la mesita de noche. Él y Elena, sonriendo en un día de verano que parecía pertenecer a otra vida. Podía casi oler su perfume, oír el eco de su risa en el silencio opresivo del apartamento. «Cuídala, Marcos», le había susurrado ella en sus últimos días, su voz un hilo frágil. «Prométeme que siempre tendrá un hogar». Y él lo había prometido. Cada día, esa promesa era lo primero que recordaba al despertar y lo último que lo atormentaba por la noche. Ahora, esa promesa se estaba rompiendo, desmoronándose como yeso viejo entre sus dedos. Sintió el frío del metal de su alianza en el dedo, un círculo ininterrumpido que contrastaba con su vida hecha pedazos. No podía fallarle a Maya. La desesperación, que hasta ahora había sido un océano que lo ahogaba, comenzó a transformarse en algo afilado, una energía febril. Tenía que haber una salida, cualquier cosa, un refugio, por miserable que fuera. No importaba el precio, no importaba el sacrificio. Volvió a la cocina, el corazón latiéndole con una fuerza desbocada en el pecho. Abrió su viejo y lento portátil, la pantalla parpadeando a la vida con un zumbido cansino. El resplandor a su lado iluminó su rostro tenso. Ignoró los portales de empleo que ya había memorizado, las negativas automáticas que llenaban su bandeja de entrada.
Su búsqueda era más primitiva, más urgente. Tecleó palabras que nunca pensó que escribiría: refugio barato, terreno abandonado, vivir sin servicios. Cada clic del ratón era un golpe de martillo. Cada página que se cargaba una bocanada de aire viciado. Estaba buscando una tabla a la que aferrarse en medio de un naufragio. No buscaba un hogar, buscaba una trinchera. Un lugar donde él y Maya pudieran esconderse del mundo que los estaba devorando. No importaba lo oxidado, lo roto o lo olvidado que estuviera. Solo necesitaba un techo, 4 paredes, una última y desesperada oportunidad para no acabar durmiendo en su coche bajo las frías estrellas de la ciudad. La pantalla del portátil era una luz solitaria en la oscuridad, una ventana a una última y temblorosa esperanza. Entre anuncios de objetos inútiles y estafas evidentes, uno captó su atención. Se vende vagón de tren en parcela rústica. La foto era borrosa, de mala calidad, mostrando una silueta metálica entre la maleza. El precio era irrisorio, casi una broma macabra, pero para Marcos era una señal. 350 euros. Le dejaría con casi nada. Una suma patética para empezar de nuevo. Sintió el corazón martillearle en el pecho, un tambor de pánico y excitación febril. Su mente lógica, la del constructor que calculaba cargas y tensiones, le gritaba que era una locura. Pero la voz del padre desesperado, el hombre que oía la respiración de su hija en la habitación contigua, era más fuerte. Era un techo, un proyecto, una posibilidad, por remota que fuera, de cumplir su promesa. El cursor del ratón flotaba sobre el botón de comprar, un pequeño punto de luz que contenía el peso de su futuro entero. Un solo clic para la ruina o la salvación. El clic fue seco, casi inaudible, pero resonó en el silencio del apartamento como un disparo. La página se refrescó. Compra completada. En su cuenta bancaria, la cifra se desplomó, dejando un residuo de apenas 50 euros. Un vacío se abrió en su estómago, una sensación de caída libre. Era real. Acababa de gastar los últimos ahorros de su vida en un trozo de metal oxidado y una tierra que no había visto jamás. Un documento digital, un PDF sin alma. Ahora certificaba que era el propietario de aquella ruina olvidada. Se levantó y fue a la habitación de Maya. La despertó con suavidad, el corazón encogido. «Cariño, nos mudamos». La niña se frotó los ojos, su voz somnolienta y llena de curiosidad. «¿A dónde, papá?» Marcos forzó una sonrisa que le dolió en los músculos de la cara. «A un sitio muy especial, una casa-tren, solo para nosotros». La emoción pura en los ojos de Maya, su risa inocente, fue como una cuchillada en su alma. La esperanza de ella se alimentaba de la mentira de él, una deuda que ya sentía que no podría pagar. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética y silenciosa. No había cajas de mudanza profesionales, solo bolsas de basura y viejas cajas de supermercado que se doblaban bajo el peso de sus escasas posesiones. Ropa, los pocos juguetes de Maya, los 2 platos y 3 vasos que constituían su vajilla. La fotografía de Elena la envolvió Marcos en una camiseta y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del corazón. Cada objeto empaquetado era un recuerdo, una astilla de la vida que se desvanecía. El coche, un modelo antiguo que tosía cada vez que arrancaba, se hundió sobre sus ejes con la carga. Al final, el apartamento quedó desnudo, su eco amplificando la sensación de vacío. Marcos hizo una última ronda, su mano rozando el marco de la puerta del cuarto de su hija. Dejó la llave sobre la encimera de la cocina, junto a la marca que había dejado el aviso de desahucio. El sonido metálico de la puerta al cerrarse tras ellos fue definitivo, un portazo a su pasado. No había vuelta atrás. El viaje comenzó con el sol de la mañana reflejándose en los rascacielos de la ciudad, una jungla de cristal y acero que les daba la espalda. Marcos conducía con las manos apretadas al volante, sintiendo cada vibración del motor fatigado a través del plástico desgastado. Poco a poco, los edificios elegantes dieron paso a bloques de apartamentos grises, luego a polígonos industriales donde el aire olía a productos químicos y a óxido. Dejaban atrás la civilización, adentrándose en una tierra de nadie de carreteras secundarias
y paisajes olvidados. El asfalto se agrietaba y se convertía en caminos de grava. Maya, agotada por la emoción y la tristeza silenciosa de dejar su hogar, se había quedado dormida en el asiento trasero, abrazada a su único oso de peluche. Marcos la miraba por el retrovisor, un nudo apretado en su estómago. Cada kilómetro que avanzaban lo sentía como un paso más hacia lo desconocido, un alejamiento de cualquier posible ayuda. El olor a gasolina quemada que se filtraba en el habitáculo era el hedor de su desesperación. Las indicaciones del vendedor online eran crípticas, casi un acertijo. Pasado el viejo puente de piedra, tome el camino de tierra sin nombre a la izquierda. Siga hasta el final. El camino de tierra era apenas una cicatriz en el paisaje, flanqueada por una maleza tan alta que arañaba la pintura del coche con un sonido agudo y desagradable, como uñas en una pizarra. Las ramas golpeaban las ventanillas, haciendo que Maya se sobresaltara en su sueño. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, pero la belleza del crepúsculo solo servía para alargar las sombras, transformando los árboles y arbustos en figuras monstruosas y acechantes. Un pánico helado comenzó a trepar por la espalda de Marcos. ¿Se había equivocado de camino? ¿Era todo una estafa? ¿Una broma cruel para robarle su último dinero? El silencio era absoluto, roto solo por el motor del coche y el chirrido de la vegetación. El aislamiento era una presencia física, una cúpula invisible que los separaba del resto del mundo. Estaban completamente solos. Y entonces, al final del tortuoso camino, lo vio. El coche salió de entre la maleza a un claro desolado, y allí estaba. La realidad lo golpeó con la fuerza de un martillo en el pecho. No era el refugio rústico y con potencial que había imaginado en sus noches de insomnio. Era un esqueleto, un cadáver de metal corroído por décadas de abandono, medio devorado por zarzas y enredaderas. El vagón de tren se alzaba contra el cielo moribundo como un monumento a la decadencia. Los últimos rayos de sol no le daban un aire nostálgico, sino que se reflejaban con crueldad en los cristales rotos, como ojos vacíos y muertos. Se le cortó la respiración. Un sonido ahogado, a medio camino entre un sollozo y una arcada, escapó de su garganta. La frágil esperanza que lo había mantenido en pie durante los últimos días, la que le había permitido mentirle a su hija, se hizo añicos. El fracaso era total, absoluto, y tenía la forma de aquel vagón oxidado. Sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en el volante para no caer. Apagó el motor. El silencio que siguió fue abrumador, pesado. Abrió la puerta del coche y el sonido de sus botas al pisar la tierra seca y las hojas muertas pareció una profanación. El aire que respiró no era el aire limpio del campo que había esperado. Era denso, cargado con el olor a tierra húmeda, a vegetación podrida y a metal oxidado. Un hedor a abandono se acercó al vagón, casi como en un trance, y extendió una mano temblorosa para tocar su flanco. La superficie era fría, áspera como una lija gruesa. Copos de óxido se desprendieron bajo sus dedos, manchándole la piel con un polvo rojizo que parecía sangre seca. Las fotografías no le habían hecho justicia. Habían ocultado las perforaciones en el metal, los agujeros por donde el óxido se había comido la estructura, las soldaduras reventadas. Era peor, infinitamente peor de lo que su mente más pesimista podría haber concebido. Había comprado una tumba. Había traído a su hija a vivir a una tumba de metal. Su corazón se hundió como una piedra en un pozo sin fondo. Tenía que mirar dentro. Tenía que enfrentarse a la magnitud completa de su error. La puerta del vagón estaba atascada. Se aferró a la manija oxidada, tirando con toda la fuerza que le quedaba en su cuerpo dolorido. Su espalda protestó con un pinchazo agudo, pero la adrenalina del horror lo ignoró. Con un último tirón, la puerta cedió, abriéndose con un chirrido agónico de metal torturado que resonó en el claro silencioso. En ese instante, una ráfaga de aire viciado salió del interior, golpeándolo en la cara. Fue un asalto a sus sentidos, un olor nauseabundo a moho, a humedad estancada durante años, mezclado con el hedor agrio de los excrementos de animales y algo más, una podredumbre dulce y enfermiza que no pudo identificar. Retrocedió un paso,
tapándose la boca y la nariz con la manga de su chaqueta. La náusea subió por su garganta, quemándole. La oscuridad en el interior era casi sólida, una negrura que parecía tragarse la poca luz que quedaba del día. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Sacó su teléfono, el pulso acelerado, y activó la linterna. El haz de luz blanca cortó la oscuridad como un cuchillo, y lo que reveló hizo que su estómago se contrajera violentamente. Era una escena de devastación absoluta. El interior estaba destrozado, lleno hasta las rodillas de basura y escombros. Vio los restos de un colchón podrido y manchado, de donde salían los muelles como costillas rotas. Botellas de vidrio rotas cubrían el suelo, brillando maliciosamente bajo la luz. Las paredes, en las zonas donde el metal no estaba comido por el óxido, estaban cubiertas de grafitis obscenos y de manchas oscuras de humedad que parecían mapas de un país desolado. Del techo, a través de un agujero carcomido, caía una gota de agua con una regularidad enloquecedora. Plink, plink, plink. Cada gota que golpeaba un charco en el suelo era como un martillazo en su cerebro, un recordatorio rítmico de su fracaso, de su estupidez, del infierno al que había arrastrado a su hija. El lugar no era habitable, era una zona de desastre biológico. La fuerza lo abandonó, se deslizó por el marco de la puerta, cayendo de rodillas sobre la tierra húmeda. La luz de su teléfono temblaba, proyectando sombras danzantes y grotescas en el interior del vagón. Esto no era un refugio, no era un hogar en potencia, era la materialización de su peor pesadilla. Una ola de desesperación pura y sin adulterar lo inundó, tan potente que le robó el aire. Había gastado su último dinero, la última barrera entre su hija y la indigencia, en este montón de chatarra inmunda. Estaban atrapados aquí, en medio de la nada, sin recursos, sin esperanza. Las lágrimas, calientes y furiosas, brotaron de sus ojos nublando su visión. Eran lágrimas de rabia contra sí mismo, de un autodesprecio tan profundo que dolía físicamente. En su mente, escuchó la voz de Elena, su promesa susurrada en una cama de hospital. Cuídala, dale un hogar, y él la había traído aquí, a este basurero. La culpa era un peso aplastante que amenazaba con romperlo en 1000 pedazos. Papá, ¿es esta nuestra casa, Tren? La vocecita de Maya, aguda y llena de una emoción expectante, lo sacó de su espiral de autocompasión. Se había despertado y estaba de pie junto al coche, mirando la escena con los ojos muy abiertos. Marcos se secó las lágrimas con un movimiento brusco, la aspereza de su mano arañando su piel. Se puso de pie, obligando a sus músculos a obedecer, a sus labios a formar una sonrisa que se sentía como una máscara de yeso. Sí, cariño, es esta, dijo, y la mentira le supo a ceniza en la boca. Es una casa de aventuras. Necesita un poco de trabajo, eso es todo. Intentaba protegerla, levantar un muro entre su inocencia y la horrible realidad que lo rodeaba, pero sentía que el muro era de papel. ¿Cómo iba a ocultarle el frío, el hambre, el peligro? Cada segundo que pasaba, cada palabra que pronunciaba, lo hundía más en la farsa que había creado. El amor que sentía por ella era un dolor agudo, porque sabía que la había traicionado de la peor manera posible. Maya, sin embargo, no parecía compartir su horror. Con la resiliencia infinita de la infancia, corrió hacia el vagón, su risa resonando extrañamente en el crepúsculo. «Mira, papá, tiene dibujos de colores», exclamó señalando un grafiti particularmente llamativo. Para ella, no era vandalismo, era arte. Se asomó con curiosidad a una de las ventanas rotas, su pequeño rostro enmarcado por el vidrio dentado. «¿Podemos hacer una fortaleza aquí dentro?» La inocencia de su hija era un bálsamo y un tormento al mismo tiempo. Mientras ella veía un castillo de aventuras, Marcos veía los peligros con una claridad aterradora. Veía el tétanos acechando en cada borde oxidado, veía el frío de la noche colándose por los agujeros del techo y las ventanas. Y entonces lo oyó, un sonido inconfundible. El rápido correteo de pequeñas patas dentro de las paredes del vagón. Ratas. Su sangre se heló. Este lugar no solo estaba sucio, estaba infestado. Y él había traído a su niña aquí. A medida que la última luz del día se extinguía,
La oscuridad cayó sobre ellos como un manto espeso y sofocante. La sensación de aislamiento, que antes era inquietante, ahora se volvió aterradora. Lejos de las luces de la ciudad, el campo nocturno cobró vida con sonidos extraños y desconocidos. El ulular de una lechuza en un árbol cercano sonó como un lamento. Un susurro en la maleza hizo que el corazón de Marcos diera un vuelco. ¿Era el viento o algo más? No había otras casas a la vista, ni una sola luz parpadeante en el horizonte. Estaban a kilómetros de la carretera más cercana, del ser humano más próximo. La vulnerabilidad de su situación lo golpeó con una fuerza renovada. Estaba solo, con una niña pequeña, sin un arma, sin un teléfono con buena señal, en un lugar que no conocía, rodeado de una naturaleza que no era benigna, sino indiferente y potencialmente hostil. Un miedo primario, el miedo de un padre por su cría, se apoderó de él, un terror frío y visceral que nunca antes había experimentado en su vida. Era impensable dormir dentro del vagón. La suciedad, el olor y el sonido de las ratas lo hacían imposible. La única opción, la última y más humillante de las derrotas, era el coche. Marcos trabajó en silencio, con la eficiencia de la desesperación, moviendo bolsas y cajas para despejar el asiento trasero. Extendió las mantas que habían traído, tratando de crear un nido improvisado y patético. «Esta noche dormiremos aquí, cariño. Será como acampar», le dijo a Maya, su voz sonando hueca y falsa en sus propios oídos. La niña, demasiado cansada para protestar, se acurrucó bajo la manta y se durmió casi al instante. Marcos se sentó en el asiento del conductor, la espalda dolorida protestando por la postura forzada. Miró por el parabrisas la silueta oscura y amenazante del vagón de tren recortada contra un cielo indiferente, lleno de estrellas frías y lejanas. Apoyó la frente en el volante, sintiendo el plástico frío y duro contra su piel. No había escapatoria. El último rescoldo de esperanza que había ardido en su pecho se había extinguido, dejando solo cenizas frías y amargas. En ese momento, en la quietud de la noche, se dio cuenta de la terrible ironía. Huyendo de quedarse sin hogar, había acabado más desamparado que nunca. Allí, en el apartamento, al menos tenían agua corriente, un techo que no goteaba y vecinos al otro lado de la pared. Aquí no tenían nada, ni dinero, ni refugio, ni seguridad, solo un coche averiado, una hija de 7 años y una chatarra inservible. El silencio del campo no era pacífico, era opresivo, un vacío que amplificaba el sonido de su propia respiración entrecortada y los latidos frenéticos de su corazón. Había tocado fondo. No era una metáfora, era una realidad física, tangible. El frío del asiento del coche, el olor a humedad, la oscuridad total que lo envolvía. La desesperación ya no era una emoción, era un estado del ser, un peso físico que lo aplastaba, amenazando con apagar la última chispa de su voluntad para luchar. Los primeros rayos del sol se filtraron a través del parabrisas sucio, despertando a Marcos de un sueño ligero y plagado de pesadillas. Su cuello estaba rígido y su espalda gritaba en protesta. Vio a Maya durmiendo en el asiento trasero, un pequeño bulto bajo la manta, y sintió una punzada de fracaso tan aguda que le robó el aliento. Pero la luz del día, aunque revelaba la miseria del vagón con una claridad cruel, también traía consigo una determinación helada. No podía rendirse, no con ella allí. Por ella tenía que luchar, tenía que transformar ese infierno en algo, cualquier cosa que se pareciera a un refugio. La primera tarea era obvia y monumental: limpiar, sacar la basura, la podredumbre, la evidencia de años de abandono. Era una batalla contra la decadencia, una guerra declarada con sus propias manos contra la desesperación que amenazaba con devorarlos. Era la única forma de empezar a reclamar un mínimo de dignidad en aquel lugar olvidado por el mundo. El trabajo era nauseabundo y agotador. Con una plancha de metal oxidado que encontró en el suelo como pala improvisada, comenzó a sacar los escombros. Cada palada levantaba una nube de polvo y esporas de moho que le quemaban los pulmones. El hedor era insoportable, una mezcla de humedad, excrementos y la dulzura enfermiza de la descomposición. Encontró botellas rotas, restos de ropa podrida,
Un zapato solitario y los huesos de algún animal pequeño. Cada objeto era un testimonio de la miseria que se había acumulado allí. El sudor le empapaba la camisa y se le pegaba a la piel, mezclándose con la mugre. Sus músculos, ya debilitados, temblaban por el esfuerzo, pero seguía adelante, impulsado por una furia sorda. Cada trozo de basura que arrojaba fuera del vagón era una pequeña victoria. Un golpe contra la abrumadora sensación de fracaso que lo había aplastado la noche anterior. El sonido metálico del raspado y el golpeteo era el único ruido que rompía el silencio del claro. Mientras vaciaba el interior, notó algo extraño. El fondo del vagón no era un espacio abierto. Estaba dividido por una pared de tablones de madera mal clavados, como si un pequeño compartimento hubiera sido sellado a toda prisa. Parecía una adición posterior, no parte del diseño original del vagón. La curiosidad, una emoción que creía muerta, se agitó débilmente en su interior. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de tapiar esa sección? Su instinto de constructor le dijo que aquello no era normal. Apoyó una mano sobre la madera. Estaba húmeda y blanda en algunas partes. Un nuevo olor emanaba de las grietas, un aroma acerrado, a polvo antiguo, diferente a la podredumbre del resto del espacio. La idea de lo que podría haber detrás, más basura, más ratas, le revolvió el estómago. Pero la anomalía era un anzuelo en su mente, una pregunta que exigía una respuesta en medio de aquella desolación sin sentido. Usando la misma plancha de metal como palanca, la encajó en una de las grietas y empujó. La madera, podrida por la humedad, cedió con un crujido lastimero. Tiró con más fuerza. Los clavos oxidados chirriaron al ser arrancados de su lecho de décadas, y el primer tablón se desprendió con un golpe sordo, cayendo al suelo y levantando una nube de polvo que bailó en los rayos de luz que se colaban por las ventanas rotas. Un aire aún más estancado, denso y antiguo, escapó del hueco. Era el aliento de un lugar que no había visto la luz en muchísimos años. Su corazón comenzó a latir un poco más rápido, una mezcla de aprensión y una extraña excitación. Continuó arrancando los tablones uno por uno, en un trabajo rítmico y febril, hasta que la abertura fue lo suficientemente grande como para asomarse. La oscuridad en el interior era total. Encendió de nuevo la linterna de su móvil y apuntó el haz de luz hacia el interior del compartimento recién descubierto. Y entonces se quedó helado. Lo que vio era tan incongruente, tan absolutamente imposible, que por un instante pensó que el agotamiento y el hedor le estaban provocando alucinaciones. En medio de la suciedad y el polvo que cubrían el suelo de esa pequeña cámara, contra la pared del fondo, había una litera. Y en esa litera, la cama de abajo estaba hecha, perfectamente hecha. La visión era un golpe visual y conceptual. Una sábana blanca, increíblemente blanca, cubría el colchón. No solo estaba limpia, parecía planchada. Sus pliegues eran nítidos y deliberados bajo el haz de su linterna. Encima de la sábana, a los pies de la cama, una manta de lana de color gris oscuro estaba doblada con una precisión militar. Era una isla de orden y limpieza inmaculada en un océano de caos y suciedad. Un escalofrío helado le recorrió la espina dorsal, un miedo primario que no tenía nada que ver con la pobreza o el abandono. Era el miedo a lo inexplicable. Aquello no tenía sentido. Era una violación de las leyes de la entropía que gobernaban aquel lugar. ¿Quién había hecho esa cama? ¿Y por qué? El aire en sus pulmones pareció solidificarse. Se quedó inmóvil, escuchando, medio esperando oír a alguien respirar en la oscuridad, el dueño de aquella cama prístina, pero solo oyó el latido de su propio corazón, un tambor desbocado en sus oídos y el goteo constante del agua en la otra sección del vagón. Plink, plink, un sonido que antes era enloquecedor y ahora, de repente, sonaba extrañamente reconfortante en su normalidad. Se acercó con cautela, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo que se negaban a posarse sobre la blancura impoluta de la sábana. Estiró una mano temblorosa, dudando en tocarla, en profanar aquella escena imposible. Finalmente, la punta de sus dedos rozó la tela. Era real. Estaba fría y suave, con la textura inconfundible del algodón limpio.
No era una ilusión. Se inclinó y acercó su rostro, aspirando con precaución. No olía a moho ni a humedad. Olía a limpio. Un aroma muy débil y antiguo, casi imperceptible, a jabón de lavanda y aguardado. La contradicción era tan violenta que le provocó una sensación de vértigo. El mundo a su alrededor olía a muerte y descomposición, pero este pequeño rincón olía a hogar, a cuidado, a espera. Sintió como si hubiera irrumpido en un lugar sagrado, en un santuario secreto que alguien había estado manteniendo con una devoción silenciosa y fantasmal. La idea le erizó el vello de la nuca. ¿Estaba alguien vigilando el vagón? ¿Había estado alguien allí recientemente? Miró a su alrededor, hacia la abertura que había creado, esperando ver unos ojos observándole desde la oscuridad, pero no había nada. Solo estaba él y el silencio pesado. La cama parecía estar esperando a alguien que nunca llegó o que estaba a punto de volver. La inquietud se transformó en una necesidad frenética de entender. Su mirada, ahora afilada por el misterio, recorrió cada detalle de la litera. Era una estructura metálica simple, pintada de un color verde militar que se desconchaba por el óxido. Pero había algo que no encajaba. Su ojo de constructor, acostumbrado a evaluar estructuras y pesos, se fijó en la base de la cama de abajo, la que sostenía el colchón. Era una plancha de madera, pero era inusualmente gruesa, demasiado gruesa y sólida para ser una simple base. Parecía desproporcionada, casi como la tapa de una caja. Se arrodilló sobre el suelo polvoriento, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Pasó la mano por debajo del borde de la base de madera. La superficie era rugosa y estaba cubierta de astillas, pero entonces sus dedos encontraron una pequeña hendidura, un hueco casi imperceptible que no parecía accidental. Era un asidero. Se le secó la boca. Aquello no era una base, era una tapa, una trampilla. Era un compartimento secreto. La idea lo golpeó con la fuerza de una revelación. Toda la escena cobró un nuevo sentido. La cama perfectamente hecha no era solo un misterio, era un disfraz, una distracción para ocultar lo que había debajo. La necesidad de abrirlo era abrumadora, una urgencia física que superaba el miedo y el cansancio. Buscó a tientas la plancha de metal que había usado antes. Volvió a arrodillarse, el haz de luz de su teléfono temblando y proyectando sombras danzarinas en las paredes. Introdujo el borde afilado de la plancha en la hendidura y tiró hacia arriba. Al principio no se movió. Estaba encajada por décadas de inactividad, por la hinchazón de la madera y el óxido de las bisagras ocultas. Marcos gruñó por el esfuerzo, poniendo todo el peso de su cuerpo en la palanca. Su espalda le envió una punzada de dolor agudo, pero la ignoró. La adrenalina del descubrimiento era un analgésico más potente. La madera crujió, un sonido tenso y agudo. Volvió a tirar con más fuerza, y esta vez oyó un chasquido, el sonido de un mecanismo interno o un cierre oculto rindiéndose. La tapa de madera se levantó unos centímetros, liberando una ráfaga de aire aún más antiguo y seco. Con el corazón en la garganta, dejó la palanca y agarró el borde de la pesada tapa con ambas manos. Tiró hacia arriba, con un gemido largo y agónico de bisagras oxidadas que nunca habían sido diseñadas para ser descubiertas. La base entera de la cama se levantó, pivotando hacia la pared y revelando una cavidad oscura debajo. El compartimento secreto era real. Su respiración era entrecortada, casi jadeante. Apuntó la luz del teléfono hacia el interior del hueco. No estaba vacío. Descansando sobre el fondo de metal del propio vagón, había 3 objetos, colocados allí con un cuidado evidente. En el centro, un diario de cuero oscuro, desgastado por el tiempo y el uso, su cubierta agrietada como piel seca. A su lado, un fajo de documentos de aspecto oficial, amarillentos por el tiempo, atados firmemente con un trozo de cordel, y junto a ellos, una pequeña bolsa de terciopelo negro, cerrada con un cordón, que parecía extrañamente pesada y densa, absorbiendo la luz. Con manos que temblaban visiblemente, se inclinó y alcanzó primero el diario. El cuero estaba frío y sorprendentemente flexible al tacto. El peso del objeto en su mano se sentía significativo, como si contuviera algo más que simples páginas. Lo abrió por una página al azar. La caligrafía era apretada, urgente,
escrita con una tinta azul que se había desvanecido a un tono grisáceo. Las palabras eran ilegibles en la penumbra y con su estado de agitación, pero la energía que emanaban era inconfundible. Eran las notas de alguien que guardaba un secreto desesperado. Cerró el diario con un chasquido suave y lo dejó a un lado con sumo cuidado. Luego recogió el fajo de documentos. El papel era quebradizo y tuvo miedo de que se deshiciera en sus manos. Pudo ver sellos oficiales, membretes y fechas. 1973, 1974. Leyó un nombre en la parte superior de uno de los papeles. Minas de la Sierra, S.A. El nombre no le decía nada, pero el formato de los papeles, los términos legales, los mapas topográficos adjuntos, todo gritaba que aquello era importante. Eran pruebas de algo. La sensación de haber tropezado con algo mucho más grande y peligroso que él se intensificó, convirtiéndose en una certeza helada. Finalmente, su mano se cerró sobre la pequeña bolsa de terciopelo. La levantó. El peso era sorprendente para su tamaño, una densidad fría y sólida que se sentía extraña en su palma. El tejido de terciopelo, aunque polvoriento, todavía conservaba un rastro de su antigua suavidad. Tiró del cordón que la cerraba. Los nudos, apretados durante décadas, se resistieron. Sus dedos, torpes por la adrenalina, lucharon con el cordel. Podía sentir pequeños objetos duros y angulosos moviéndose en el interior. Tras un momento de frustración, el nudo finalmente cedió y la boca de la bolsa se abrió. Con el corazón martilleándole contra las costillas, inclinó la bolsa sobre la palma de su otra mano, la que no sostenía el teléfono. Lo que cayó no hizo el tintineo del metal ni de las monedas. Fue un sonido sordo, un pequeño montón de piedras que aterrizaron en su piel sucia de mugre y óxido. Eran una docena de guijarros de aspecto grasiento, de diferentes tamaños, con formas irregulares y una apariencia opaca. No brillaban, no deslumbraban. Por un segundo, la decepción lo invadió. ¿Solo piedras? Pero entonces movió la mano, y una de las piedras más grandes giró, captando el haz de luz de la linterna en un ángulo preciso. Y por una fracción de segundo, un fuego interior, un destello de luz pura y cristalina, brilló desde sus profundidades. Marcos contuvo el aliento. No eran piedras, eran diamantes, diamantes en bruto. La comprensión lo golpeó como una ola de agua helada. La cama inmaculada, el diario, los documentos sobre una compañía minera y ahora esto. Un puñado de diamantes sin cortar. Esto no era un tesoro encontrado al azar. Esto era la evidencia de un crimen. Sintió un terror profundo mezclado con una chispa de algo que no se atrevía a nombrar. Esperanza. Miró las piedras en su mano, luego el oscuro interior del vagón y después, a través de la abertura hacia el exterior, donde su hija jugaba ajena a todo. Acababa de encontrar un secreto que alguien había muerto por proteger, y ahora ese secreto estaba en sus manos. Su vida, que ya estaba en ruinas, acababa de volverse infinitamente más complicada y peligrosa. El peso del secreto lo aplastó. Marcos se apresuró a volver a colocar el diario, los documentos y la bolsa de diamantes en el compartimento oculto. Cerró la pesada tapa de madera con un gemido sordo y agónico de las bisagras oxidadas. Arrastró el colchón de vuelta a su sitio, intentando alisar la sábana blanca e inmaculada con sus manos sucias y temblorosas, pero solo consiguió mancharla, profanando aquel altar fantasmal. El corazón le martilleaba en la garganta. Se sentía un ladrón, un intruso que había profanado una tumba. Salió a trompicones del compartimento sellado, de vuelta al espacio principal del vagón, donde la luz del sol se sentía extrañamente hostil. A través de una de las ventanas rotas, vio a Maya. Estaba agachada en el suelo, completamente absorta en la tarea de construir una pequeña casita con ramitas y piedras. Su inocencia era un dolor físico, una luz cegadora que contrastaba brutalmente con la oscuridad que acababa de desenterrar. Un abismo se había abierto bajo sus pies y tenía que fingir que seguía en tierra firme. Esa noche, el interior del coche se sentía más pequeño y sofocante que nunca. Maya dormía en el asiento trasero. Su respiración suave y rítmica era el único sonido que rompía el tenso silencio. Marcos no podía dormir. El descubrimiento palpitaba en su mente como una herida infectada.
Esperó hasta estar seguro de que su hija estaba profundamente dormida, y entonces, con movimientos sigilosos, sacó el diario de cuero de su escondite bajo el asiento. Bajo la luz débil y amarillenta de la lámpara del techo del coche, el objeto parecía aún más antiguo y cargado de historia. El cuero estaba agrietado y desgastado en los bordes, suave por el paso de innumerables manos. Lo abrió con una reverencia casi religiosa. El olor que se desprendió era el de papel viejo, tinta y tiempo encapsulado. La primera página estaba fechada 12 de abril de 1973. La caligrafía era precisa, casi arquitectónica. Mi nombre es Elías Vega, comenzaba, y soy periodista. He venido a este rincón olvidado de Dios buscando la verdad, aunque sospecho que lo único que encontraré será mi propia tumba. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda a pesar del aire estancado del coche. Siguió leyendo, devorando las páginas. La voz de Elías Vega emergía del pasado, clara y decidida. Era la voz de un hombre en una misión. Describía la comarca en los años 70, un lugar dominado por una sola familia, los Montenegro. Eran dueños de la tierra, del trabajo y, según parecía, de las vidas de la gente. Elías escribía sobre la fachada de filantropía de la familia, las donaciones a la iglesia, las fiestas patronales que financiaban, pero bajo esa superficie de respetabilidad había susurros de una crueldad implacable. Hablaba de un poder feudal, de una ley no escrita que emanaba del patriarca original, el padre de don Álvaro, y que nadie se atrevía a desafiar. La empresa familiar, Minas de la Sierra, era el instrumento de su poder, una entidad que se extendía como un cáncer por la región, consumiendo todo lo que tocaba y presentándose al mundo como un motor de progreso y empleo para una zona deprimida por la dictadura. La revelación llegó en una entrada de finales de mayo de 1973. Marcos tuvo que leerla 2 veces para asimilar su enormidad. Elías había conseguido, a través de un contacto anónimo y aterrorizado dentro de la empresa, una copia de los informes geológicos privados de Minas de la Sierra. Oficialmente, la compañía había declarado que las tierras ocupadas por una docena de pequeñas granjas familiares eran geológicamente inertes, de nulo valor extractivo. Pero los documentos secretos contaban una historia radicalmente diferente. Oculta bajo esas humildes granjas, bajo los campos de patatas y los pequeños huertos, se encontraba una de las chimeneas de kimberlita más ricas de la península, un yacimiento de diamantes no declarado de un valor incalculable. La mentira era la piedra angular sobre la que se había construido un imperio. El corazón de Marcos latía con fuerza. Estaba leyendo la confesión de un crimen a escala masiva, un acto de piratería corporativa de una audacia monstruosa. El aire en el coche parecía vibrar con la injusticia. A partir de ese punto, el tono del diario se oscureció. La investigación abstracta dio paso al horror humano. Elías dedicó semanas a buscar y entrevistar, en secreto y por la noche, a las familias que habían sido expulsadas. Las páginas se llenaron con historias de pesadilla. Marcos leyó sobre graneros que ardían en mitad de la noche por combustión espontánea, pozos de agua potable que aparecían misteriosamente contaminados con gasoil, arruinando las cosechas y matando al ganado. Documentos de propiedad que se perdían en los archivos municipales y eran reemplazados por títulos falsificados que demostraban que las familias eran simples arrendatarias y no propietarias. La violencia no siempre era física, sino una guerra psicológica de desgaste, una campaña de terror diseñada para quebrar el espíritu de la gente, para hacerles sentir tan aislados e indefensos que aceptaran vender sus tierras ancestrales por una miseria y desaparecer en silencio. Cada testimonio era una cuchillada, una vida rota por la codicia de los Montenegro. Marcos conectó las piezas con una claridad aterradora. El plan era diabólico en su simplicidad. Elías lo exponía con una lógica fría y furiosa, bajo las órdenes directas de un joven y ambicioso Álvaro Montenegro, que por entonces estaba consolidando su poder en la empresa familiar. Minas de la Sierra aterrorizó y expulsó a docenas de familias. Al declarar la tierra como improductiva y comprarla por una fracción de su valor, no solo se apoderaban del yacimiento de diamantes,
sino que lo hacían fuera de los registros oficiales. Evadían miles de millones en impuestos y royalties al gobierno. Podían explotar la mina en secreto, introduciendo los diamantes en bruto en el mercado a través de canales ilegales. Los documentos que Marcos tenía escondidos bajo el asiento eran la prueba irrefutable. Las declaraciones juradas de los agricultores, los análisis del agua de los pozos envenenados y copias de los títulos de propiedad originales que Elías había logrado desenterrar, eran el testamento de un pueblo entero. Las últimas entradas del diario eran casi un grito. La prosa cuidada de Elías se desmoronaba en frases cortas y febriles. La paranoia se había convertido en una certeza. Ya me siguen. Veo el mismo coche en todas partes. Mis fuentes han desaparecido. Saben que lo sé todo. Escribió sobre cómo había conseguido muestras del yacimiento, los diamantes en bruto, como prueba final. Hablaba de su escondite, el vagón de tren abandonado que había comprado con un nombre falso, su último santuario. La última entrada, fechada en noviembre de 1974, heló la sangre de Marcos. La caligrafía era un garabato casi ilegible. Han encontrado el vagón. Oigo un coche. No tengo tiempo. Si alguien lee esto, que sepa que Álvaro Montenegro es un asesino. Él los mató a todos. Véngalos. Y después, nada. Solo páginas en blanco. El silencio de 40 años. La última voluntad y testamento de un hombre valiente que había sido borrado de la historia. Marcos cerró el diario, sus manos temblando incontrolablemente. Un torbellino de emociones lo sacudió. El miedo, la rabia, la impotencia. Este vagón no era un refugio, era la tumba de un hombre. Los diamantes no eran una fortuna, eran la evidencia de un asesinato, el legado de un mártir. El peso de esa verdad era insoportable. Durante 40 años, Álvaro Montenegro había vivido como un rey sobre los huesos de Elías Vega y de las familias que había destruido. Y ahora, por un giro del destino, él, Marcos, un simple obrero de la construcción arruinado, se había convertido en el guardián de ese secreto. Miró a su hija dormida, su rostro sereno e inconsciente de la tormenta que se cernía sobre ellos. El miedo que sintió en ese momento fue el más puro y visceral de su vida. No era el miedo a la pobreza o al fracaso, era el miedo a un monstruo con un rostro humano y un poder infinito, un monstruo que ya había matado para proteger su secreto y que, sin duda, volvería a matar si descubriera que el fantasma de Elías Vega había vuelto para atormentarlo. Marcos sintió el sabor metálico del pánico en su boca. La mañana siguiente trajo consigo un sonido que no pertenecía a aquel lugar. No era el canto de los pájaros, ni el susurro del viento entre los árboles. Era el crujido constante y deliberado de neumáticos caros sobre la grava y las hojas secas del camino. Marcos se tensó al instante, todos sus sentidos en alerta máxima. Se asomó con cautela por la ventana agrietada del coche y lo vio. Un sedán negro, reluciente y moderno, avanzaba lentamente por el sendero. Sus líneas aerodinámicas y su pintura pulida eran una obscenidad en medio de la naturaleza salvaje y el abandono. Era como ver un tiburón nadando en un estanque. El corazón de Marcos se detuvo. No era la policía. No era un excursionista perdido. Aquel coche gritaba dinero, poder y una intención muy clara. Su primer instinto fue primitivo y abrumador. Agarrar a Maya, correr hacia el bosque y desaparecer. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que habían venido a por él. El secreto que había desenterrado ya estaba llamando a su puerta. El coche de lujo se detuvo a unos 20 metros del vagón, su motor eléctrico emitiendo un zumbido casi inaudible antes de silenciarse por completo. La quietud que siguió fue más amenazante que cualquier ruido. La puerta del conductor se abrió con un clic suave y un hombre salió del vehículo. No era el anciano don Álvaro que Marcos había imaginado, sino un hombre más joven, de unos 50 años, vestido con un traje gris marengo que debía costar más de lo que Marcos había ganado en un año. El corte era impecable, la tela no tenía ni una arruga. El hombre se ajustó los gemelos de la camisa, su mirada recorriendo el desolador panorama con una expresión de absoluto desdén. Sus zapatos de cuero italiano, brillantes como espejos, parecían ofendidos por el mero hecho de tener que tocar la tierra polvorienta.
No era un matón, no era un simple mensajero. Irradiaba un aura de poder delegado, la arrogancia tranquila de alguien que está acostumbrado a que le obedezcan sin hacer preguntas y a ejecutar órdenes sin cuestionarlas. El hombre del traje se acercó a Marcos, caminando con una estudiada indiferencia. No le tendió la mano. Su sonrisa era una línea fina y tensa, un gesto que no implicaba ninguna cordialidad. «¿Marcos?», preguntó. Su voz era suave como la seda, pero con un filo cortante por debajo. Ni siquiera esperó una respuesta. «Mi nombre no es importante. Represento a un inversor privado que tiene un interés particular en esta zona». Su mirada pasó por encima de Marcos y se posó en el vagón oxidado, y luego volvió a Marcos, evaluándolo de la cabeza a los pies como si fuera un insecto. Maya, asustada por la presencia del extraño, se había escondido detrás de las piernas de su padre, agarrándose a sus vaqueros. El hombre la ignoró por completo, como si no existiera, lo cual fue, de alguna manera, aún más inquietante. Su presencia era una violación, una intrusión de un mundo de poder y dinero que no tenía cabida en aquel claro olvidado. Marcos sintió el instinto de proteger a su hija, de interponer su cuerpo entre ella y aquel depredador. «Vayamos al grano», dijo el hombre, sacando un paquete de cigarrillos delgados y caros. No ofreció uno. «Mi cliente tiene un gran apego sentimental a esta parcela. Recuerdos de juventud, ya sabe. Está dispuesto a comprársela. Ahora mismo, 50.000 euros. La cifra flotó en el aire, irreal y monstruosa. 50.000 euros. Para Marcos era más que un salvavidas. Era un universo nuevo. Era un apartamento decente, ropa nueva para Maya, comida en la nevera durante años. Era el fin de la pesadilla, pero la oferta era demasiado generosa, demasiado rápida. Era el dinero del silencio. «En efectivo», continuó el hombre, como si leyera su mente, sin preguntas, sin impuestos, sin papeleo complicado. «Un maletín, un apretón de manos, y usted y su hija pueden estar en una autopista hacia una nueva vida antes de que se ponga el sol. Una vida de verdad, lejos de esto». El desprecio en su voz al decir «esto» era palpable. La oferta era un veneno dulce, una tentación diseñada para anular su conciencia y comprar su alma. Marcos sintió la garganta seca como el polvo bajo sus pies. Consiguió articular una pregunta, su voz un graznido ronco. «¿Por qué tanto interés? Esto es solo chatarra». El hombre soltó una bocanada de humo, y la sonrisa de reptil volvió a sus labios. «El valor sentimental no tiene precio, amigo mío. Además», y aquí su tono cambió, perdiendo toda la falsa cordialidad y volviéndose tan frío como el hielo, «hay que ser práctico. Este no es un lugar para criar a una niña». Su mirada se desvió por una fracción de segundo hacia Maya, que seguía escondida. «Es un lugar aislado, solitario, peligroso». Hizo una pausa, dejando que las palabras colgaran en el aire, cargadas de significado. «En lugares así, a veces ocurren cosas. La gente se cae, se hace daño, los coches se averían y nadie viene a ayudar. O ocurren accidentes desafortunados todo el tiempo. Sería una verdadera lástima que algo así le pasara a una niña tan bonita». La amenaza no era velada, era una losa de granito que le acababa de caer encima. El hombre tiró la colilla al suelo y la aplastó con la punta de su zapato de 1.000 euros, como si aplastara un bicho. Sacó una elegante cartera de piel y de ella extrajo una tarjeta de visita, blanca y minimalista, con solo un número de teléfono impreso en relieve. Se la tendió a Marcos. La mano de Marcos temblaba tanto que casi no pudo cogerla. El cartón se sentía frío y pesado, como una lápida. «Tiene 24 horas», dijo el hombre, su voz ahora un susurro conspirador y mortal. «Piénselo bien. 50.000 euros es mucho dinero, suficiente para olvidar muchas cosas. Llame a este número cuando tome la única decisión sensata». Le lanzó una última mirada a Maya, una mirada larga y calculadora que hizo que a Marcos se le revolviera el estómago de puro terror. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, regresó a su coche con la misma calma imperturbable y se marchó, levantando una nube de polvo que tardó una eternidad en disiparse, dejando tras de sí un silencio preñado de muerte.
Marcos se quedó allí de pie, inmóvil, el sol de la mañana calentando su nuca, pero un frío glacial extendiéndose por sus venas. La tarjeta de visita en su mano parecía quemarle. El abismo que había sentido la noche anterior ahora tenía un nombre y un número de teléfono. La elección era brutalmente simple y absolutamente imposible. Podía coger el dinero, 50.000 euros. Podría llevarse a Maya lejos de allí, darle una vida segura, un futuro. Solo tenía que olvidar el diario, olvidar a Elías Vega, olvidar a las familias a las que les robaron sus tierras y sus vidas. Podía comprar su seguridad con el silencio, convirtiéndose en el último eslabón de una cadena de crimen y corrupción de 40 años. O podía rechazarlo. Podía intentar hacer lo correcto, honrar la memoria de un hombre muerto y buscar justicia. Pero eso significaba declararle la guerra a un monstruo que sabía dónde estaba y que ya le había enseñado los dientes, amenazando lo único que le importaba en el mundo: la seguridad comprada con cobardía o la justicia comprada con sangre. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Aceptarías el dinero para proteger a tu hija del peligro inmediato o lo arriesgarías todo, incluso su vida, por una verdad que el mundo había olvidado? La tarjeta de visita en su mano no era de papel, era un bloque de hielo que le congelaba la palma y le enviaba un frío venenoso directamente al corazón. 50.000 euros. La cifra era un sol deslumbrante en su mente, lo bastante brillante como para cegarlo, para hacerle olvidar el rostro de Elías Vega, el olor a polvo y justicia del diario, el peso muerto de los diamantes en bruto. Podía oler el coche nuevo, sentir la suavidad de unas sábanas limpias en una cama de verdad, saborear un filete caliente. Podía ver la sonrisa de Maya al desenvolver un juguete nuevo en una casa con calefacción. Era una vida entera, ofrecida en una bandeja de plata a cambio de su alma. Pero entonces, la imagen del hombre del traje aplastando la colilla con su zapato de lujo se superpuso a todo lo demás. Así lo aplastarían a él y a su hija si se interponía en su camino. La amenaza no era una posibilidad, era una promesa. El silencio que había dejado el coche de lujo era más ruidoso que cualquier motor, lleno de palabras no dichas y de la violencia que contenían. El mundo alrededor de Marcos había perdido su color. El verde de la maleza parecía enfermo, el azul del cielo pálido y distante. Cada sonido de la naturaleza, que antes era indiferente, ahora se había vuelto hostil. El canto de un pájaro sonaba como una alarma, el susurro del viento en los árboles como el siseo de una serpiente. El miedo era una criatura viva que se enroscaba en su estómago, apretando con fuerza, haciéndole sentir náuseas. Miró a Maya, que había vuelto a su juego con las ramitas, completamente ajena al abismo que se había abierto a sus pies. El amor que sentía por ella era tan inmenso que dolía físicamente, un ancla que lo mantenía cuerdo, pero también una cadena que lo hacía vulnerable. La oferta del hombre no era una elección entre el bien y el mal, era una elección entre dos infiernos, la condenación de la cobardía o el fuego de la confrontación. Y en el centro de ese fuego, ardiendo con más intensidad que cualquier otra cosa, estaba el rostro inocente de su hija. El peso de la decisión era una carga física que le encorvaba los hombros. No podía quedarse allí. El claro, que ya era un monumento al fracaso, se había convertido en una trampa mortal, el centro de un tablero de ajedrez donde él era un peón indefenso. Tenía que moverse, pero ¿a dónde? No tenía dinero, apenas gasolina. La ciudad era una jungla de la que acababa de ser expulsado, y volver era imposible. Entonces, un recuerdo débil y casi olvidado flotó en su mente. El primer día, mientras estaba sumido en su desesperación, le había parecido ver muy a lo lejos, hacia el este, un finísimo hilo de humo ascendiendo hacia el cielo. En aquel momento lo había descartado como un espejismo o un fuego sin importancia. Pero ahora, esa voluta de humo era un faro, la única señal de posible vida humana en kilómetros a la redonda. Era una posibilidad remota, una apuesta desesperada, pero era lo único que tenía. Agarró la mano de Maya, su pequeña mano caliente y confiada dentro de la suya, sucia y temblorosa. «Vamos a dar un paseo, cariño. Vamos a explorar un poco». La mentira era su única moneda, el único escudo que podía ofrecerle a su hija.
Caminaron durante lo que pareció una eternidad. Marcos se guió por el sol, dirigiéndose hacia donde recordaba haber visto el humo. El terreno era irregular, cubierto de maleza que se enganchaba en sus pantalones y arañaba las piernas desnudas de Maya. Él la levantó en brazos cuando el camino se volvió demasiado difícil, el esfuerzo haciendo que su espalda protestara con oleadas de dolor sordo. Cada crujido de una rama bajo sus pies le hacía sobresaltarse, cada sombra que se movía a su alrededor parecía una amenaza. Se sentía como un animal acosado, llevando a su cría a un lugar seguro que quizás no existía. El sol le golpeaba la nuca, y el sudor le picaba en los ojos. El aire estaba quieto y pesado, y el silencio solo era roto por su propia respiración agitada y las preguntas ocasionales de Maya. «¿A dónde vamos, papá?» Y él respondía con una voz que esperaba que sonara tranquila. «A conocer a un vecino, cariño». La palabra «vecino» sonaba extraña y hueca en aquella inmensidad solitaria y salvaje. Era una plegaria más que una certeza. Justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, a disolverse bajo el calor y el agotamiento, lo olió. Un aroma inconfundible y reconfortante que cortaba el olor a tierra y vegetación, olor a leña quemada y a guiso. Siguió el rastro olfativo como un sabueso, el corazón latiéndole con una nueva urgencia, y entonces la vio. Escondida en un pequeño valle, casi devorada por la hiedra y los árboles, había una pequeña casa de madera y piedra, vieja y desgastada por el tiempo, pero indudablemente habitada. Del tejado de pizarra irregular salía un hilo de humo blanco, la señal que había estado buscando. Una vieja furgoneta, de un color azul desvaído y cubierta de óxido, estaba aparcada al lado. Era la visión más hermosa que Marcos había visto en su vida. Era una prueba de que no estaban completamente solos en el mundo. Sintió que un nudo de tensión en su pecho se aflojaba, solo un poco. Con Maya todavía en brazos, se acercó a la casa con una mezcla de alivio y aprensión. Estaba a punto de pedir ayuda a un completo extraño. La puerta principal era de madera maciza, agrietada por el sol y la lluvia. No había timbre, así que Marcos golpeó con los nudillos. El sonido fue absorbido por la madera vieja y el silencio. Esperó, el corazón en un puño. Oyó un arrastrar de pies en el interior, lento y pesado, y luego el chirrido de un cerrojo al descorrerse. La puerta se abrió unos centímetros, revelando una rendija de oscuridad y el rostro de un hombre. Era viejo, muy viejo, quizás de 80 años o más. Su piel era un mapa de arrugas profundas, curtida por el sol y el tiempo. Unos pocos mechones de pelo blanco y ralo se aferraban a su cráneo, pero sus ojos, de un azul pálido y acuoso, eran increíblemente agudos y penetrantes. Lo examinaron a él y a Maya con una intensidad que no delataba senilidad, sino una vida entera de observación cautelosa. El hombre no dijo nada, simplemente esperó, con una mano huesuda todavía en el pomo de la puerta, listo para cerrarla de golpe. El olor a estofado y a madera vieja era más fuerte ahora, un aroma a vida vivida lentamente. «Perdone que le moleste», comenzó Marcos, su voz sonando ronca y extraña en sus propios oídos. «Mi nombre es Marcos. Yo acabo de comprar el viejo vagón de tren que hay al final del camino». Las palabras parecieron tener un efecto en el anciano. Su expresión no cambió, pero sus ojos se estrecharon un poco más, como si evaluara la información. «Mi hija y yo necesitamos ayuda. La admisión fue difícil, una capitulación de su orgullo, pero la imagen del hombre del traje negro seguía grabada a fuego en su mente. El anciano miró a Maya, que se había escondido tímidamente detrás de la pierna de su padre, y por primera vez, la dureza de su rostro se suavizó una fracción. Sin decir una palabra, abrió la puerta por completo, un gesto de invitación silencioso. El interior de la casa era oscuro y estaba abarrotado, pero limpio. Había una chimenea de piedra donde ardía un fuego bajo, estanterías repletas de libros viejos y un olor a cera de abejas y a hierbas secas. Era la guarida de un hombre que vivía solo desde hacía mucho tiempo. El anciano les indicó que se sentaran en 2 sillas de madera junto a una mesa robusta. Se movía con una lentitud deliberada, pero sin vacilación. «Arturo», dijo finalmente, su voz un susurro grave y rasposo, como piedras rozando unas con otras.
Fue a la cocina y volvió con un vaso de agua para Marcos y otro para Maya. El agua estaba fría y sabía a pozo, a mineral. Era lo mejor que Marcos había probado en días. Bebió con avidez, sintiendo cómo el líquido frío calmaba el fuego de su garganta. Arturo se sentó frente a ellos, en una vieja mecedora que crujía rítmicamente con su leve balanceo. No hizo preguntas, simplemente observaba, sus ojos azules moviéndose de Marcos a Maya, esperando. El silencio no era incómodo, era un silencio de expectación, como si el viejo supiera que la historia que Marcos traía era importante y estuviera dispuesto a esperar todo el tiempo necesario para escucharla. En esa pequeña casa, el mundo exterior de los sedanes negros y las amenazas veladas parecía muy lejano. Marcos no sabía por dónde empezar, cómo explicar el diario, los diamantes, la amenaza, sin sonar como un loco. Decidió arriesgarse, ir al corazón del asunto. «Encontré algo en el vagón», dijo. Su voz apenas un murmullo. Un diario. Pertenecía a un hombre llamado Elías Vega. Al pronunciar el nombre, la reacción de Arturo fue inmediata y profunda. El suave balanceo de su mecedora se detuvo bruscamente. Sus manos huesudas se aferraron a los brazos de la silla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sus ojos azules se abrieron de par en par y por un instante, Marcos vio en ellos un torbellino de emociones. Sorpresa, dolor y algo parecido al reconocimiento fantasmal. El nombre había sido una llave y acababa de abrir una puerta que llevaba 40 años cerrada. El anciano se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de intensidad. «¿Qué has dicho?», susurró, su voz ahora cargada de una energía increíble. «Repite ese nombre». Y Marcos lo repitió. Elías Vega. Una lágrima solitaria, espesa y lenta, rodó por una de las profundas arrugas de la mejilla de Arturo y se perdió en su barba blanca. «Elías», murmuró el nombre como una oración olvidada hace mucho tiempo. «Era mi amigo, mi mejor amigo». La confesión flotó en el aire polvoriento de la habitación. Marcos sintió un escalofrío. No había encontrado a un vecino al azar, había encontrado al guardián de la historia. Arturo se levantó, se acercó a una de las estanterías y cogió un pequeño marco de fotos de madera descolorida. Se lo mostró a Marcos. La foto en blanco y negro mostraba a dos hombres jóvenes, sonrientes, con el brazo sobre los hombros del otro, delante de un paisaje que Marcos reconoció vagamente como la comarca. Uno era un joven Arturo. El otro, con una mirada intensa y decidida, solo podía ser Elías Vega. «Sabía de su investigación», dijo Arturo, su voz quebrada por la emoción. «Sabía lo de los Montenegro, lo de las tierras, lo de los diamantes. Fui yo quien le ayudó a conseguir las declaraciones de algunos de los granjeros». La historia brotó de Arturo como un río represado durante 40 años. Habló de Elías, de su pasión por la justicia, de su terquedad, de su valentía casi suicida. Le dije que era demasiado peligroso. Le rogué que lo dejara, que se fuera. Álvaro Montenegro no era su padre, era más listo, más cruel, como una serpiente. Describió cómo Elías usaba el vagón de tren como su oficina secreta y su caja fuerte, el único lugar donde creía que las pruebas estarían a salvo. Arturo era su único confidente, el único que conocía el alcance total de la podredumbre que Elías estaba desenterrando. La noche que desapareció, la voz de Arturo se apagó. Teníamos que vernos. Nunca llegó. Fui al vagón al día siguiente. Estaba vacío. Su coche no estaba. Se había ido. La policía local, controlada por los Montenegro, cerró el caso como una desaparición voluntaria. Un periodista que se cansa de todo y se larga a empezar una nueva vida. Nadie le creyó a Arturo cuando dijo que lo habían matado. «Montenegro lo asesinó», dijo Arturo, las palabras duras como piedras en el silencio de la habitación. «Lo sé, lo siento aquí», dijo, golpeándose el pecho con un puño tembloroso. Se lo tragó la tierra, como a tantos otros que se atrevieron a desafiar a esa familia. Marcos escuchaba, paralizado, mientras la última pieza del rompecabezas encajaba en su lugar con un clic horrible. El fantasma de Elías Vega, que hasta ahora había sido una figura histórica en un diario, se convirtió en un hombre de carne y hueso, un amigo llorado durante 4 décadas.
La comprensión de lo que tenía entre manos se volvió aún más pesada. No solo tenía la prueba de un fraude masivo, tenía la prueba de un asesinato, la prueba que Arturo había estado esperando durante media vida. El viejo lo miró fijamente, y en sus ojos había una pregunta desesperada. «¿Encontraste el diario? ¿Encontraste las pruebas?» Marcos asintió lentamente, incapaz de hablar, la garganta apretada por la emoción. Entonces, Arturo resolvió el último misterio, la anomalía que había dado comienzo a todo. Después de que desapareciera, empecé a vigilar el vagón, desde la distancia. Pensé que algún día los hombres de Montenegro volverían para destruir las pruebas que Elías pudiera haber dejado. Su voz era un susurro. Pasaron los años. Nadie vino, pero yo seguía vigilando. Era lo único que podía hacer por él. Una vez al mes, por la noche, cuando estaba seguro de que nadie me veía, iba allí. Entraba en el compartimento secreto. Elías me había mostrado cómo abrirlo. Hizo una pausa, tragando saliva, y le hacía la cama. Era una estupidez, lo sé. Un viejo loco hablando con un fantasma, pero era mi forma de decirle que no lo había olvidado, mi forma de mantener una vigilia, un homenaje silencioso, esperando que algún día alguien como tú llegara y encontrara la verdad. Marcos sintió que se le erizaba el vello de la nuca. El fantasma del vagón no era Elías, era Arturo, un amigo leal manteniendo una promesa silenciosa durante 40 años. Marcos finalmente encontró su voz y le contó todo. La amenaza, el hombre del traje, la oferta de los 50.000 euros, el plazo de 24 horas. Mientras hablaba, la expresión de Arturo se endureció, la tristeza dando paso a una determinación feroz. Sabía que este día llegaría, dijo, sus ojos azules brillando con una luz fría. La paciencia de Álvaro Montenegro tiene un límite. Si has rechazado su primera oferta, la siguiente no será con dinero. Se levantó y fue hacia la ventana, mirando hacia el camino polvoriento por el que Marcos había llegado. No enviarán a un hombre con traje la próxima vez. Enviarán a matones para registrar el vagón y no dejarán testigos. La frase cayó en la habitación con el peso de una sentencia de muerte. El terror que Marcos había sentido antes volvió con una fuerza renovada. Pero esta vez no estaba solo. Tenía a Arturo, el guardián de la historia, el último amigo de Elías Vega. «No puedes volver al vagón», dijo Arturo. Su tono era definitivo. «Tú y la niña os quedaréis aquí esta noche. Estaréis más seguros». Marcos sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi lo ahoga. Por primera vez en meses, no estaba completamente solo contra el mundo. Arturo comenzó a moverse por la pequeña casa, con una energía que desmentía su edad. Puso más leña en el fuego, calentó el estofado que olía tan bien y lo sirvió en 2 cuencos de cerámica. Era un guiso de conejo y patatas, y para Marcos y Maya, que llevaban días comiendo galletas y conservas frías, fue el mejor banquete de sus vidas. Comieron en silencio, el calor de la comida extendiéndose por sus cuerpos, un pequeño respiro en medio de la tormenta. Maya, agotada por el largo día, se quedó dormida en su silla, con la cabeza apoyada en la mesa. Arturo la miró con una ternura infinita. «Es por ella que tienes que luchar, muchacho. Es por todos los hijos de las familias que él destruyó». La tarde se desvaneció y la noche cayó sobre el valle, una oscuridad profunda y sin estrellas. La pequeña casa de Arturo era una isla de luz y calor en un océano de negrura. Marcos se sentía extrañamente en calma, la calma que precede a la batalla. Había tomado una decisión. No iba a aceptar el dinero, no iba a huir, iba a luchar por Elías, por las familias olvidadas y sobre todo por Maya, para poder mirarla a los ojos y decirle que su padre había hecho lo correcto. Arturo y él se sentaron junto al fuego, el diario y los documentos extendidos sobre la mesa entre ellos. Arturo leía los testimonios que él mismo había ayudado a recoger 40 años atrás, y sus ojos se humedecían de nuevo. «Tenemos que sacar esto de aquí», dijo Arturo. «Tenemos que llevarlo a alguien que nos escuche, alguien a quien Montenegro no pueda comprar». Pero antes de que pudieran discutir un plan, un sonido lejano rompió el silencio de la noche. Un sonido que no pertenecía a aquel lugar. Era el ruido de un motor,
forzado, subiendo por el camino de tierra. Pero no era el sonido suave del sedán de lujo. Era el rugido grave y amenazante de una camioneta o un todoterreno. Arturo se levantó de un salto, su rostro tenso. «Ya están aquí», susurró. Apagó la única lámpara de la habitación, sumiéndolos en la penumbra, iluminados solo por el brillo parpadeante del fuego. Se asomó con cuidado por una rendija de la ventana. A lo lejos, dos potentes haces de luz se balanceaban y se abrían paso a través de la oscuridad, dirigiéndose directamente hacia el claro donde estaba el vagón de tren. La paciencia de Montenegro se había agotado. El plazo no había terminado, pero ya había enviado a sus perros de presa. El corazón de Marcos se disparó. El pánico helado se apoderó de él. Estaban en la casa de Arturo. Si los matones no lo encontraban en el vagón, no tardarían en buscar en los alrededores. La pequeña casa de madera no era una fortaleza. «Rápido», siseó Arturo, su calma rota por una urgencia desesperada. «No hay tiempo». Marcos cogió a Maya, que seguía durmiendo, en brazos. La niña se quejó en sueños, pero no se despertó. Arturo, mientras tanto, recogía el diario y los documentos de la mesa con una velocidad asombrosa. Metió los papeles dentro de su camisa y luego agarró la pequeña bolsa de terciopelo que Marcos le había dado. «Todo. No podemos dejar nada». Se movía por la casa a oscuras con la familiaridad de toda una vida. Marcos lo siguió, su corazón martilleando contra sus costillas tan fuerte que temía que los hombres que se acercaban pudieran oírlo. El rugido del motor estaba más cerca ahora, un sonido brutal que desgarraba la paz de la noche. Arturo los guió hacia la puerta trasera, una puerta que Marcos no había visto antes, oculta detrás de una pesada cortina. «Mi furgoneta. Es vieja, pero es fuerte. Nos sacará de aquí». Salieron a la noche fría. El aire era gélido y olía a pino y a tierra húmeda. La vieja furgoneta azul estaba aparcada bajo un cobertizo destartalado. Arturo abrió la puerta del copiloto con una llave que chirrió en la cerradura. «Mete a la niña dentro. Rápido». Marcos acomodó a Maya con cuidado en el asiento, cubriéndola con una manta áspera que olía a aceite y a metal. Luego corrió hacia el otro lado, mientras Arturo se ponía al volante. A lo lejos, en el claro del vagón, las luces del todoterreno se apagaron de golpe. El motor se silenció. Marcos se imaginó a dos hombres corpulentos bajando del vehículo, con linternas y quizás algo más en las manos. Un sudor frío le recorrió la espalda. Arturo metió la llave en el contacto y la giró. Hubo un gemido metálico, un tosido del motor, y luego nada. El silencio que siguió fue el sonido más aterrador que Marcos había oído en su vida. «Vamos, vamos, arranca, maldita sea», murmuró Arturo, su voz tensa. Volvió a girar la llave. El motor de arranque gimió de nuevo, luchando contra décadas de óxido y desuso. Marcos contuvo la respiración. Podía oír los latidos de su propio corazón, el suave respirar de Maya, el viento en los árboles. Y entonces, un nuevo sonido. Un grito ahogado que llegaba desde la dirección del vagón, seguido del ruido metálico de una puerta siendo arrancada de sus bisagras. Estaban destrozando el vagón, estaban buscando, y no iban a tardar en darse cuenta de que no había nadie. Arturo giró la llave una tercera vez, bombeando el acelerador con una furia desesperada. Y esta vez, con un rugido estruendoso que pareció sacudir la noche, el viejo motor diésel cobró vida. Tosió una nube de humo negro y espeso que llenó el cobertizo, pero se mantuvo encendido, vibrando con una potencia irregular pero constante. Era el sonido más glorioso del mundo. «Agárrate», gritó Arturo por encima del estruendo. Metió una marcha con un crujido de engranajes y la furgoneta se lanzó hacia adelante. La furgoneta salió del cobertizo y se adentró en un camino aún más estrecho y oculto que el que Marcos había usado. Era una ruta de escape que Arturo había mantenido durante años, un sendero secreto que rodeaba la colina y salía a otra carretera secundaria. Las ramas de los árboles arañaban el techo y los lados del vehículo con un sonido agudo y violento. Marcos miró por la ventanilla trasera. En la distancia, vio los haces de luz de unas potentes linternas barriendo el claro, moviéndose frenéticamente. Luego, una de las luces se giró y apuntó en su dirección.
¿Habían oído el motor? ¿Los habían visto? El corazón de Marcos se encogió. La furgoneta se sacudía y se tambaleaba sobre el terreno irregular, arrojándolos de un lado a otro. Arturo conducía con una concentración absoluta, sus nudillos blancos en el volante, sus ojos fijos en el camino apenas visible que se abría ante ellos. No iban rápido, pero se estaban moviendo, alejándose del peligro a cada segundo que pasaba. Tras unos minutos que parecieron una eternidad, el sendero secreto desembocó en un camino de grava, y poco después, en una carretera de asfalto estrecha y agrietada. Estaban fuera. Arturo no redujo la velocidad. Pisó el acelerador y la vieja furgoneta protestó, pero ganó velocidad, sus faros amarillentos cortando la oscuridad de la noche. Marcos miró hacia atrás de nuevo. No había luces de coche persiguiéndolos. Por ahora. Se permitió soltar el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Miró a Arturo. El anciano seguía con la mandíbula apretada, pero en sus ojos había un brillo de triunfo. Habían escapado del primer asalto. Habían ganado un tiempo precioso. Maya seguía durmiendo en el asiento, ajena a la fuga desesperada, a la cacería que acababa de comenzar. Marcos la arropó mejor con la manta, sintiendo una oleada de amor protector tan feroz que le quemaba el pecho. La había puesto en un peligro mortal, pero ahora, con este viejo y valiente a su lado, sentía una chispa de esperanza. «No podemos parar», dijo Arturo, su voz todavía tensa por encima del ruido del motor. «Nos buscarán. Montenegro tiene ojos y oídos en toda la comarca. Tenemos que salir de aquí, ir a la capital. Allí tendremos una oportunidad». Marcos asintió, aunque no tenía ni idea de lo que harían una vez llegaran a la capital. Eran fugitivos con un secreto explosivo, sin dinero y sin aliados, excepto el anciano que conducía la furgoneta. Arturo pareció leerle el pensamiento. «Conozco a alguien, un abogado, de los de antes, de los que creen en la justicia por encima del dinero. Lleva años intentando encontrar una grieta en el imperio de los Montenegro, pero nunca tuvo pruebas, nunca tuvo algo físico». Arturo palmeó la parte de la camisa donde había guardado los documentos. «Ahora las tenemos. Tenemos el diario, tenemos los testimonios, y tenemos los diamantes, tenemos la verdad de Elías». La palabra verdad resonó en la cabina de la furgoneta, cargada con el peso de 40 años de silencio. Mientras conducían a toda velocidad por las carreteras secundarias desiertas, la adrenalina de Marcos comenzó a disminuir, siendo reemplazada por un agotamiento profundo y una ansiedad punzante. ¿Qué pasaría si los encontraban? ¿Qué pasaría si el abogado no podía o no quería ayudarlos? El futuro era un abismo oscuro e incierto. Miró de nuevo por el espejo retrovisor, esperando ver los faros de un todoterreno negro en cualquier momento. Cada coche que se cruzaban, aunque fueran pocos y distantes entre sí, le hacía dar un respingo. Estaba viviendo la paranoia que Elías Vega había descrito en su diario. La historia se estaba repitiendo, y él estaba atrapado en su ciclo. Sintió la presencia de la tarjeta de visita en su bolsillo, un recordatorio tangible de la otra opción, de la vida fácil y segura que había rechazado. Por un instante fugaz, una duda nauseabunda lo asaltó. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había condenado a su hija por un ideal? Pero entonces miró el perfil decidido de Arturo, y la duda se desvaneció. Arturo, notando su silencio, habló de nuevo, su voz más suave ahora. «El miedo es bueno, muchacho. Significa que tienes algo que perder. Elías también tenía miedo, pero hay cosas que dan más miedo que la muerte. Vivir como un cobarde es una de ellas. Dejar que ganen los monstruos es otra». Las palabras del anciano eran sencillas, pero tenían el peso de la experiencia, de una vida vivida de acuerdo con un código de honor que Marcos apenas empezaba a comprender. Se dio cuenta de que Arturo no solo había estado guardando un secreto, había estado esperando a un sucesor, alguien que tuviera el valor de terminar lo que Elías había empezado. Y por un giro del destino, ese alguien era él. La responsabilidad era aterradora, pero también le daba una extraña fuerza. Ya no era solo un padre desesperado huyendo de sus deudas, era el portador de una antorcha, y no podía dejar que se apagara. Debía hacerlo por Elías, por Arturo, y sobre todo, por Maya. Siguieron conduciendo en silencio durante un rato. El motor de la furgoneta era el único sonido constante.
La noche era larga y el camino incierto. El plan era frágil. Dependía de un abogado que no veían en años y de que pudieran llegar a la capital sin ser interceptados. Los riesgos eran enormes, casi insuperables. Marcos se sentía como un grano de arena luchando contra una marea de poder y corrupción. La fortuna de los Montenegro era un océano, y ellos eran apenas un bote salvavidas agujereado. Pero en ese bote iban la verdad, la prueba de un crimen atroz y la voluntad de 3 generaciones, la de Elías, que murió por la verdad, la de Arturo, que la protegió, y la suya, que ahora debía luchar por ella. El peso de la historia lo impulsaba hacia adelante, a través de la oscuridad, hacia un amanecer que podía traer la justicia o la aniquilación total. No había vuelta atrás, solo quedaba el camino por delante. Arturo redujo la velocidad al acercarse a un cruce de carreteras. Miró a Marcos, sus ojos brillando en la penumbra de la cabina. Desde aquí tardaremos unas 3 horas en llegar a la capital. Tenemos que ir directos, sin parar. Pero antes, dijo, y sacó del bolsillo de su chaqueta un viejo teléfono móvil, de los que tenían tapa y teclas físicas. Marcos lo miró con sorpresa. El anciano pulsó un botón y la pantalla se iluminó con una luz azulada. Hay una llamada que tengo que hacer. Llevo 40 años esperando para hacer esta llamada. Sus dedos, aunque torpes por la edad, marcaron un número de memoria, con una seguridad que impresionó a Marcos. Se llevó el teléfono a la oreja. Marcos solo podía oír un pitido débil. Y luego, una voz al otro lado de la línea. Arturo carraspeó, y cuando habló, su voz era firme, clara y cargada de un poder que Marcos no le había oído antes. «Ricardo, soy Arturo. Escúchame bien. Lo tenemos todo». La furgoneta se detuvo frente a un edificio de piedra gris, justo cuando el cielo de la capital comenzaba a teñirse de un azul pálido y enfermizo. El aire olía a asfalto mojado y a los primeros cafés de la mañana. Ricardo, el abogado, era un hombre enjuto, con el pelo blanco y unos ojos que parecían haberlo visto todo. Su despacho olía a papel viejo, a cuero y a una determinación inquebrantable. Marcos, con el cuerpo dolorido y el alma en vilo, colocó el diario de Elías sobre la pulida madera de caoba del escritorio. El objeto parecía una reliquia sagrada en un altar. Sintió el corazón encogerse en un nudo de miedo y una frágil, temblorosa esperanza. Arturo, de pie a su lado, puso una mano firme sobre su hombro, un ancla en la tormenta. Ricardo no dijo nada. Se puso unas gafas de montura fina, abrió el diario por la primera página y empezó a leer. El único sonido en la habitación era el susurro del papel al pasar y el latido desbocado del corazón de Marcos, un tambor que marcaba el final de 40 años de silencio. Ricardo leyó durante casi 1 hora, en un silencio sepulcral. Cada página que pasaba parecía añadir una nueva capa de gravedad a su rostro. De vez en cuando levantaba la vista y miraba los documentos oficiales que Marcos también había puesto sobre la mesa, conectando los puntos con la pericia de un detective. Finalmente, levantó la vista. «Esto», dijo. Su voz era un susurro cargado de asombro y furia contenida. «Es la confesión de un genocidio corporativo». Luego, con manos casi reverentes, tomó la pequeña bolsa de terciopelo. Marcos sintió que la náusea le subía a la garganta mientras el abogado volcaba su contenido sobre un paño blanco. Los diamantes en bruto cayeron con un sonido sordo, opacos y grasientos, absorbiendo la luz de la lámpara. Eran la prueba física del pecado original. Ricardo tomó el más grande con unas pinzas, acercándolo a la luz. Un fuego helado brilló en su interior por un instante. «Con esto», sentenció, «no solo tenemos una historia, tenemos un arma». El aire en el despacho se sentía denso, eléctrico, cargado con el peso de la justicia aplazada. Sin perder un segundo, Ricardo cogió el teléfono. Su persona cambió por completo. La calma del erudito desapareció, reemplazada por la ferocidad de un depredador. Marcó un número privado de memoria. «Fiscal superior. Soy Ricardo Fuentes. Interrumpo su desayuno porque tengo en mi despacho la prueba irrefutable de un crimen histórico que involucra directamente a Álvaro Montenegro». Hubo una pausa. Marcos contuvo el aliento.
su pulso martilleando en sus sienes. No, no es una conjetura. Tengo un diario, documentos originales y la prueba física de la mina de diamantes no declarada por la que desapareció el periodista Elías Vega en 1974. Su voz era acero puro. No podemos arriesgarnos a pasar por canales inferiores. Su influencia es demasiado grande. Necesito una reunión con usted y con la unidad central operativa. Ahora mismo. Colgó el teléfono, miró a Marcos y a Arturo. Se acabó, dijo. Hemos encendido una mecha que ya nadie puede apagar. Un rayo de sol atravesó la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Las siguientes horas fueron un borrón surrealista. Agentes de paisano, con rostros impasibles y movimientos eficientes, los escoltaron a un piso franco en una zona anónima de la ciudad. El lugar olía a limpio y a pintura nueva, un contraste brutal con el hedor a moho y podredumbre del vagón. Había comida en la nevera, una cama de verdad, un baño con agua caliente. Marcos sintió que su cuerpo, que había estado tenso durante días hasta el punto de la rotura, comenzaba a relajarse de forma involuntaria. Un temblor incontrolable le recorrió las piernas y tuvo que sentarse. Maya, confundida pero sintiendo el cambio en la atmósfera, exploraba la nueva casa de aventuras con una curiosidad silenciosa. Marcos la observaba, y por primera vez en meses se permitió sentir algo más que miedo por ella. Un brote de alivio. Encendió la televisión. El sonido bajo era un murmullo de normalidad en la tensa espera. Cada coche que pasaba por la calle le hacía dar un respingo. El corazón aún programado para la huida, para el terror. Y entonces ocurrió. Un rótulo de última hora parpadeó en la pantalla. La imagen saltó a un helicóptero sobrevolando una finca lujosa, la icónica mansión de los Montenegro. Furgones de la Guardia Civil, con las luces azules girando en un silencio ominoso, bloqueaban la entrada. Marcos se arrodilló frente al televisor, el corazón subiéndole a la garganta. La cámara hizo un zoom tembloroso hacia la puerta principal, y allí estaba. Don Álvaro Montenegro, el patriarca, el benefactor, el monstruo, salía escoltado por 2 agentes. No llevaba un traje de poder, sino un batín de seda, su rostro una máscara de incredulidad y rabia impotente. El hombre que había movido los hilos de la comarca durante medio siglo, ahora reducido a un anciano en pijama y con las manos esposadas a la espalda. La imagen era tan poderosa, tan catártica, que a Marcos se le doblaron las piernas. Una oleada de emoción pura lo barrió, y las lágrimas calientes y liberadoras brotaron de sus ojos. A su lado, Arturo susurró con la voz rota: «Descansa en paz, Elías». La historia explotó como una supernova. El nombre de Elías Vega, borrado durante 40 años, estaba en boca de todos. Su rostro joven y decidido, rescatado de la vieja foto de Arturo, ocupaba las portadas de todos los periódicos. Se convirtió en un símbolo nacional de la lucha por la verdad. El Diario del Vagón se publicó por entregas, y cada revelación era un nuevo martillazo sobre el ya derrumbado imperio de los Montenegro. La caja de Pandora se había abierto de par en par. Descendientes de las familias expulsadas en los años 70, que habían crecido escuchando las historias susurradas de sus abuelos, empezaron a presentarse. Armados con la verdad y la legitimidad que les daba el caso de Elías, formaron una demanda colectiva masiva, liderada por un incansable Ricardo Fuentes. El nombre Montenegro, antes sinónimo de poder intocable, se convirtió en una palabra maldita, asociada para siempre a la codicia, la corrupción y el asesinato. El mundo que Marcos había temido se estaba desmoronando en directo. Meses después, la tormenta legal amainó. Marcos se sentó de nuevo en el despacho de Ricardo. El aire ya no era tenso, sino tranquilo, casi solemne. El abogado le explicó la resolución final. Bajo la ley de hallazgos, y como parte de un acuerdo con la Fiscalía para recompensar su papel crucial y el riesgo asumido, la propiedad legal de los diamantes en bruto le fue concedida. Ricardo le pasó una hoja de papel con una cifra escrita. Era el valor de tasación oficial. Marcos miró el número. Los ceros parecían extenderse hasta el infinito. No era dinero para un alquiler o para pagar deudas. Era una fortuna que redefinía la realidad. Sintió un vértigo.
Una sensación de irrealidad tan profunda que tuvo que agarrarse a los brazos de la silla. La promesa de una vida sin miedo, sin hambre, sin la amenaza constante del desahucio, era ahora una certeza contractual. El peso de la desesperación que había llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo se evaporó, dejándolo ligero, casi flotando, en un estado de gratitud y shock abrumador. Ha pasado un año. El sonido no es el goteo enloquecedor del agua sobre un charco, sino la risa cristalina de Maya en un jardín bañado por el sol. El olor no es a moho y decadencia, sino a césped recién cortado y a las galletas de chocolate que se hornean en una cocina moderna y luminosa. Marcos, de pie en esa cocina, ya no cuenta monedas sobre una mesa raída. Ayuda a su hija a poner pepitas de colores sobre las galletas calientes. Su espalda ya no es una fuente de dolor constante. La terapia y la paz la han sanado. Las líneas de agotamiento y terror han desaparecido de su rostro, reemplazadas por una serenidad que creía perdida para siempre. Se mira en el reflejo de la ventana de la cocina. Ve a un hombre que sonríe, un hombre que ha cumplido la promesa que le hizo a su mujer, un hombre que encontró la redención en el corazón de la ruina. Siente una paz profunda, un silencio interior que vale más que todos los diamantes del mundo. Por fin, después de tanto tiempo, está en casa. En la pared del salón, junto a la foto sonriente de Elena, hay otras dos imágenes. Una es un recorte de periódico enmarcado con el titular El héroe del vagón y la foto de Elías Vega. La otra es una foto reciente de él, Maya y Arturo, riendo a carcajadas en un día de campo. El viejo Arturo se ha convertido en el abuelo que Maya nunca tuvo, una presencia constante y cálida en sus vidas. Con una parte de la fortuna, Marcos ha creado la Fundación Elías Vega, dedicada a ofrecer asistencia legal gratuita a personas que luchan contra abusos corporativos. El viejo vagón oxidado, lejos de ser destruido, fue trasladado y restaurado, convertido en un pequeño museo, un monumento a la verdad que se negó a morir. A veces Marcos lo visita solo. Apoya la mano en el metal frío, ya no con el horror del fracaso, sino con una extraña y profunda gratitud. Fue en esa tumba de metal donde su vida, y la de muchos otros, volvió a nacer. El silencio del vagón ya no es opresivo, es respetuoso. La escena final es de una normalidad radiante. Una cena en el jardín, Marcos, Maya y Arturo sentados alrededor de una mesa de madera, bajo una guirnalda de luces cálidas. El sonido de sus risas se mezcla con el canto de los grillos. Marcos mira a su hija, que le cuenta a Arturo una historia fantástica con los ojos brillantes de emoción. Siente una oleada de amor tan pura y abrumadora que le llena el pecho. Un calor que destierra para siempre el frío de la desesperación. Ya no era un hombre definido por lo que había perdido, sino por lo que había luchado por ganar: justicia, paz y un futuro. Su viaje desde el vagón oxidado hasta la calidez de un hogar verdadero había terminado. La historia de Marcos demuestra que incluso en la oscuridad más profunda, una sola chispa de valentía puede encender un fuego que ilumine el camino hacia la redención. Si crees en el poder de la justicia y en las historias donde el bien finalmente triunfa, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras narraciones.